Queremos muchas veces complacer a nuestros padres. Queremos muchas veces complacer a nuestros hermanos. Queremos muchas veces complacer al que nos queda al lado. Pero ¿acaso ese es el diseño de Dios para ti? ¿Acaso ese es el plan de Dios para ti? Es importante que usted se detenga y comience a preguntarle al Señor: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en esta vida? Y no estoy hablando solo de predicar la palabra, solo de hacer discípulos. Eso tiene su importancia y todos estamos llamados a hacer ese trabajo. Estoy hablando de planes y cosas que son específicas. ¿Cuál es la carrera que tú quieres que yo estudie? Si es que tú quieres que yo estudie esa carrera. ¿Cuál es el negocio que tú quieres que yo ponga? ¿Cuál es mi esposo, Señor? ¿Cuál es mi esposa? ¿Cuántos hijos tú quieres que yo tenga? Hello. ¿No le gustaría descubrir eso? ¿No le gustaría descubrir cuál es ese plan? ¿No le gustaría a usted descubrir cuál es ese propósito original? Yo te voy a hablar de ese propósito original que Dios tiene con el hombre, con todos nosotros. Amén. Porque todos nosotros existimos para cumplir con ese propósito original. Y en el libro de Génesis, que fue el libro que leímos, ahí podemos nosotros descubrir cuál es el propósito original para con nuestras vidas. Pero también es importante que entendamos cuál es el propósito específico en nuestras vidas. Si usted analiza el libro de Jeremías, en su capítulo 1, versículo 5, oiga lo que la palabra de Dios nos enseña allí. Antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. ¿A quién Dios le está hablando allí? Dios le está hablando a Jeremías. Diga conmigo, a Jeremías. Y Dios le está diciendo a Jeremías: antes de que usted figurara como un punto en el monitor, cuando tu madre fue a hacerse la radiografía y descubrieron que estaba embarazada, antes de que tú te formaras, wow, antes de que tú te formaras, en otra palabra, antes de que tú fueras un feto, te conocí. ¿Cómo es eso? Que Dios nos conoció antes. Analiza por un momento. Póngase a pensar en esta palabra que Dios le dio a Jeremías. Y de seguro, si está registrada en la Biblia, es porque el Señor nos está hablando a nosotros. Porque la palabra de Dios es profética. Antes de que tú te formaras en el vientre, le dice Dios a Jeremías: yo te conocí. Y antes que naciese te santifiqué. En otras palabras, nada sucede por casualidad. Antes de que tú comiences a cantar para el Señor te conoció. Y antes de que comenzara a predicar la palabra, el Señor te apartó. Antes de que tú existieras, el Señor no solo te conoció, sino que te apartó. ¿No es eso maravilloso? Estoy buscando la manera más sencilla de explicarle ese versículo bíblico, porque yo creo que es algo glorioso. Mira, antes de que el arquitecto haga el plano, lo ve en su imaginación, lo conoce. Antes de que naciera, el Señor te vio, te conoció. ¿Pero dónde? En su imaginación. Por eso tu mamá no te abortó. Por eso ese feto no se perdió. Hay muchos fetos que no logran nacer.
Hay muchas personas que son abortadas, o sucede algo y el niño no nace, pero el Señor te vio antes de que tú nacieras. El Señor vio los adoradores antes de que nacieran. No. Te estoy diciendo que el Señor te vio desde antes que el mundo mismo existiera. Desde antes que Adán fuera formado, ya Dios te conocía. La palabra antes significa antes de la misma existencia. Antes de que el mundo fuese, ya Él te había conocido. Porque Él es Dios. Dios no vive en el pasado. Dios no vive en el presente. Y tampoco Dios vive en el futuro, sino que Él vive en un eterno presente. En otras palabras, el tiempo no existe para Dios, porque Él es eterno. Y en su eternidad Él te conoció. ¿Me están entendiendo? Y si Él me conoció antes de mi existencia, ¿no es justo yo preguntarle al Señor por qué estoy aquí en la tierra? Porque yo formo parte de su plan. Esa es la palabra que dice que nosotros formamos parte de su plan. En otras palabras, no estamos en esta tierra por accidente ni por casualidad, sino por propósito de Dios. Entonces dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes de que naciera te santifiqué. La palabra santificar es la palabra te aparté. Y te di por profeta a las naciones. En otras palabras, el Señor le está diciendo a Jeremías: ese es tu diseño. Ese es tu diseño original. Yo sé que nos va a costar. Yo sé que vamos a tropezar muchas veces, pero finalmente el Señor nos va a vencer. Finalmente el Señor nos va a ubicar. Porque no es lo que tú quieras, es lo que Dios quiera. Amén. Y cuando tú descubres cuál es ese propósito, entonces tú le descubres el verdadero sentido a la vida. Y tú dices: Señor, te doy gracias porque para esto nací. Señor, te doy gracias porque para esto fui formado. Señor, te doy gracias porque para esto tú me has apartado. Y la unción tiene que ver con eso. Porque Dios nos ha dado la unción, es para que la compartamos con otros. Pero si no sabemos cuál es el propósito de Dios para con mi vida, entonces no vamos a usar la unción con propósito, sino que la unción se va a secar en nuestras vidas, porque no la vamos a poder compartir con efectividad. Dios no nos da la unción para que nosotros nos quedemos con ella. Dios nos da la unción para que nosotros compartamos la unción con otros. Pero si usted está extraviado, si usted está perdido, si usted no sabe ni siquiera a qué Dios le llamó, entonces ¿cómo usted será capaz de compartir la unción? Entonces, en la historia del libro de Génesis encontramos cuál fue el propósito original de Dios para el hombre. ¿Con qué propósito puso Dios al hombre sobre la tierra? Abra su Biblia en Génesis capítulo 2, porque es importante que le expliquemos este propósito original para que entienda lo importante que es darle buen uso a la unción. Génesis 2:4 dice, estamos hablando del propósito original, ¿verdad? Génesis 2:4 dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. O sea, el propósito de la creación del mundo físico está mostrado ahí. Estos son los orígenes. En otras palabras, la extensión de su reino desde el mundo invisible al mundo visible. Lo que se ve
fue hecho de lo que no se veía. Y dijo Dios, sea la luz, y trajo Dios la luz a la existencia. Y por su palabra comenzó a traer a la existencia todas las cosas. Ahora, cuando usted hace un estudio exhaustivo, teológicamente hablando, usted se dará cuenta que el hombre no existía todavía físicamente, pero existía en la mente de Dios. Entonces, Dios, ¿qué hizo? Le creó su hábitat. Antes de traerlo a la existencia, el Señor le proveyó todo para que el hombre se sintiera satisfecho. ¿O usted cree que Dios creó el sol, la luna y las estrellas por crearla, para que el cielo se vea bello? No. Dios creó el sol, la luna y las estrellas para que nos sirva a nosotros. Porque a través del sol, la luna y las estrellas, el Señor nos ha creado tiempo. A través del sol y la luna y las estrellas contemplamos los tiempos. Pero no solamente eso, sino que el sol juega un papel en el planeta. Y la luna. Hay un ecosistema que nos beneficia a nosotros. Entonces, ¿qué hizo Dios? Creó primero el hábitat. Creó los cielos pensando en nosotros. Creó la tierra pensando en nosotros. Pero nosotros no existíamos. El hombre no existía físicamente todavía. ¿Y qué hizo Dios? Creó todo. Le creó los animales, le creó el mar, los peces del mar, las aves de los cielos, un hermoso planeta. Pero no conforme con esto, le creó un huerto. En otras palabras, colonizó la tierra. Dios colocó una colonia del cielo en la tierra. ¿Me están entendiendo? Yo sé que hay gente que cuando escuchan la palabra colonización la ven de manera negativa por los abusos que los colonizadores en muchos países cometieron. Pero no estoy hablando de esa colonización negativa en sentido negativo. Estoy hablando de la colonización del cielo a la tierra de forma positiva. ¿Por qué? Porque la palabra describe el huerto como el huerto del Edén, parque del placer. Del texto hebreo original significa eso: un lugar placentero donde hay paz, donde hay abundancia. Habían 4 ríos y en esos ríos habían diferentes piedras preciosas como oro, zafiro. Había riquezas en ese huerto y el hombre aún no existía. ¿Y qué hizo Dios? Creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Sopló en su nariz aliento de vida, la palabra ruad, soplo, que es sinónimo del Espíritu Santo. Le sopló la unción desde el principio. Y eso está en el Nuevo Testamento, cuando Jesús sopla sobre sus discípulos el Espíritu Santo, el ruá de Dios. Sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre vino a ser un ser viviente y lo colocó en el huerto. ¿Qué dice la palabra? Que Dios plantó un huerto en el Edén, colonizó la tierra y allí puso al hombre que había creado. ¿Me están entendiendo?